Vamos a continuar, 7 de la mañana, 31 minutos, ya nos acompaña el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar de este tema que ha hecho mucha bulla y que por supuesto, vamos a decirlo, nos sentimos no 100% contentos, pero realmente hay una recuperación. Habló Juan Zapata de una recuperación del 54% de los 900 millones de dólares robados. No hubo un pelo. Claro. Coronel, bienvenido. Buenos días. Cuéntenos ese 54%, la cantidad y cómo han recuperado y si todavía hay posibilidades de recuperar más dinero de esta situación lamentable que ha vivido el ISPOL por parte de operadores y por parte de políticos que pusieron en peligro realmente los recursos de la institución. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a Byron y a todos quienes nos escuchan y nos miran a nivel nacional e internacional. Precisamente como ustedes muy bien lo han señalado, este fue un mega atraco que tuvo connotaciones de carácter político y por eso también es necesario resaltar que para recuperar los recursos es importantísimo el factor del apoyo político. En ese sentido, para que quede clarificado las cifras, el ISPOL sufrió un mega atraco cercano a los 950 millones de dólares cuando tenía un capital de aproximadamente 1.550 millones de dólares. Es decir, le despojaron de un solo tajo casi del 70% de sus recursos. De esos 950 millones de dólares, 804 millones de dólares fueron ya reclasificados años atrás por disposición de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué significa esto? Que en los estados financieros lo que eran hasta ese momento inversiones vencidas se vuelvan a catalogar ya como cuentas por cobrar. En definitiva, un detrimento del patrimonio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Sobre esos 804 millones de dólares es que nosotros vamos calculando los recursos que se van recuperando. Y en ese sentido, están ya en las cuentas e inclusive han sido ya utilizados 368 millones de dólares de la recuperación efectiva del ISPOL, que viene a constituir casi el 45% de lo atracado. Y el señor ministro Zapata les indicaba que en los próximos meses estamos muy optimistas de que también se concrete la recuperación de aproximadamente 72 millones de dólares que están ubicados en el Safra National Bank y de los cuales ya hemos hecho los reclamos judiciales respectivos. Al concretarse eso, estaríamos hablando ya de la cifra del 55% de lo atracado, siempre calculándolo con base en los 804 millones de dólares que contablemente ya constan como cuentas por cobrar. El viernes anterior, el 10 de noviembre, recibimos con suma satisfacción esta transferencia de 20 millones de dólares que lo hizo el Citibank Nueva York y que eran los recursos que ellos unilateralmente los habían retenido desde octubre del 2020 hasta julio del 2021, que eran los pagos de intereses de la mal llamada Operación Swap, por la cual ya les explicamos la vez anterior, el ISPOL perdió la titularidad de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna. Bueno, esa mal llamada Operación Swap pagó intereses por varios años que se los llevó el señor Cherres. Desde octubre del 2020 a julio del 2021 retuvo el Citibank Nueva York unilateralmente estos 20 millones de dólares y el ISPOL logró bloquear a partir de julio del 21 ese pago de intereses y finalmente en enero de este año recuperamos la titularidad de lo que quedaba en bonos, que eran como 263 millones de dólares y casi 37 millones en efectivo. Por eso es que fue una recuperación efectiva en ese momento de 300 millones de dólares. Creo que con esto ha quedado más claras han quedado las cifras. Ahora, ¿se puede recuperar el resto? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿O llega un momento de techo? Es decir, hasta aquí llegamos, ya no hay forma. Desde el sector del otro lado, el sector de Cherres, habla de que ustedes nunca aceptaron los documentos porque él nunca tuvo dinero, sino documentos. Las recuperaciones no son sencillas y también hay que comprender que el atraco se dio entre el 2013 al 2019, es decir, un lapso aproximado de 6-7 años. La recuperación nos tomará el mismo o más tiempo. Yo he hablado de 1 o 2 décadas. Mire que en casi 2 años y medio de gestión hemos recuperado el 45%, pero hay que continuar con ese optimismo. También hay que ser claros en que no todos los recursos se pueden recuperar, porque al hablar de corrupción ya se gastaron dineros en fiestas, en farras, en viajes, en pagos de amantes, en instalarles
spa a las amantes, como sucede normalmente, pues no son muy generosos con plata ajena esos galanes. Pero en ese sentido, lo que hay que hacer es continuar con estas labores de recuperación en diferentes ámbitos. ¿A qué me refiero? En el ámbito extrajudicial, es decir, llegar a negociaciones directas. En el ámbito judicial, como es el caso de la investigación por peculado en Quito, que finalmente ya concluyó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, luego de 2 años, Fernando, escúcheme, luego de 2 años. Esto es una barbaridad, pero así es la realidad. Y también hay que continuar inclusive con gestiones diplomáticas. Yo no descarto que podamos seguir recuperando recursos y llegado al caso, cuando ya veamos que todavía falta un espacio, siempre hemos manifestado que llegará el momento oportuno en que planteemos demandas internacionales de indemnización a todas estas instituciones financieras que participaron del atraco del ISPOL, que tienen vasta experiencia en operaciones de carácter financiero y que no cumplieron lo que ellos denominan la due diligence, es decir, la debida diligencia. Verificar cuál es el origen de los recursos, quiénes son los debidos propietarios y para qué se van a utilizar. Byron Galarza se incorpora al diálogo con el coronel Renato González, director del ISPOL. Coronel, buenos días. Y para el entendimiento del ciudadano que hasta ahora nos piensa con su, con su audiencia, ¿cuánto golpeó a la institución en la prestación de servicios, que es para lo que sirve la seguridad social, en este caso de la policía, ¿no? Es decir, para los jubilados, para los pensionistas, para el sistema sanitario, para préstamos, en fin? ¿Cuánto se redujo ese servicio al policía o, en su defecto, qué se dejó de brindar? Qué interesante su pregunta, Byron. El ISPOL vivía una ficción. ¿A qué me refiero? En estados financieros todo era maravilloso. El patrimonio iba creciendo, eran cifras en verde, cada año era mejor rendimiento que el anterior. Esos directores generales que llegaron a las más altas jerarquías se ufanaban de que eran grandes conocedores de la seguridad social policial. Yo los denomino los gurús de la seguridad social policial porque pasaron alrededor de 10 años enquistados, pero ya vemos de qué manera. Lamentablemente, cuando ya empieza a estallar el escándalo allá por el 2020, producto de que se generan ya los atrasos inicialmente, porque recordemos que la gente también es fácil para juzgar, pero no entienden que es complicado entender toda esta trama de corrupción. Cuando se empiezan a presentar los atrasos, eso era lo que el ISPOL registraba, atrasos en el pago de inversiones. Luego descubrimos todos estos andamiajes que se pulieron inclusive desde las más altas esferas gubernamentales. Pero sin embargo, cuando ya se detectaron de manera pública y se los denunciaron, recuerde usted, la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, el actual asambleísta que en ese tiempo era comandante general, mi general Patricio Carrillo, y el ex director general del ISPOL, mi general Jorge Villarreal, quien producto de toda esta atención, inclusive ahora paga una factura en su salud. Cuando ya se especifica eso a la colectividad, ¿cuál fue el problema? Primero, se suspendieron los créditos. Segundo, la liquidez del instituto se vino al piso. Mire que en mayo del 2021, cuando yo asumo la dirección general del ISPOL, era una situación tan caótica, tan crítica, que solo teníamos en caja aproximadamente $50 millones, lo que nos permitía pagar 2 meses de pensiones, porque cada mes pagábamos en ese instante $27 millones a nuestros asegurados. Hoy pagamos casi $32 millones porque el número de pensionistas se ha incrementado. Pero tener en caja 2 meses de pensiones es no tener nada. Gracias a la sensibilidad que vinieron desde las más altas esferas, me refiero a la reunión que en julio del 2021 nos permitió el señor presidente Guillermo Lasso para explicarle la situación crítica del ISPOL, le dispuso al entonces ministro de Economía, el doctor Simón Cueva, que nos dé prioridad en la transferencia de los aportes patronales y personales. Eso nos permitió paulatinamente ir recuperando primero liquidez a efectos de que en mayo del 2022, es decir, luego de casi 3 años de suspensión de créditos, podamos retomarlos y darles 42,000 operaciones crediticias que totalizaban casi $612 millones que dinamizaron la economía ecuatoriana. Pero además, también nos permitió ser puntuales en el pago de pensiones. No nos hemos atrasado ningún mes, pese a esta situación caótica y crítica, pero tengo también que ser claro. La incertidumbre, el nivel de incertidumbre del ISPOL será permanente en tanto en cuanto no recuperemos lo que nos falta. Son casi $600 millones que todavía hay que recuperar y que se requerirá, como siempre lo he insistido, del apoyo político. Uno de los problemas que tienen estos fondos, me refiero a estos fondos de las cajas sociales, ¿no? de seguridad, tanto de Fuerzas Armadas, el IES o ustedes, es que cómo se administra
para tener mejores rendimientos a estos dineros, ¿no? Estas transacciones financieras que a veces resultan opacas o corruptas, como en este caso. Para no cometer esos errores, ¿sí? Porque hay que generar dinero del dinero, ¿no? Hay que rentabilizarlo para el servicio social, en este caso de la institución. ¿Cuál es esa nueva dinámica y hacia dónde está enfocado la nueva línea de negocios para generar una rentabilidad segura, pero sobre todo lícita? Hay que comprender que las inversiones son un mecanismo, no son un fin en sí mismo. Las inversiones son un mecanismo para generar lo que usted manifestó, rentabilidad, pero para cumplir algo que es básico, el pago de prestaciones y de servicios que requieren nuestros asegurados. Entonces, la primera obligación que no solamente tiene el ISPOL, el IES, el ISFA y cualquiera de estos fondos previsionales es administrar correcta y adecuadamente el capital. Luego se debe ver en qué se invierte ese capital y obtener las mejores condiciones de rentabilidad, pero siempre cuidando un factor que es importante, la seguridad de esas inversiones. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos cambiado? Y lo que nosotros hoy denominamos el nuevo ISPOL. Cuando yo asumo el ISPOL, teníamos reportes en Excel, una institución que manejaba 1.500 millones de dólares con reportes en Excel, un sistema informático caotizado, no existían en algunas oficinas ni siquiera escritorios. ¿Por qué lo mantenían al ISPOL en esa situación tan arcaica? Para que los registros sean manuales y para precisamente facilitar la opacidad de la administración. Exactamente. ¿Qué hay que hacer? Lo contrario, si no hay que ser genios en esto. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años? Miren, hemos automatizado el área de riesgos e inversiones, que son las más sensibles, la columna vertebral, pero además contratamos el sistema informático de las casas de valores, del SICAP, que están por entregarnos a finales de este mes, ya completamente adecuado a las necesidades del ISPOL. También realizamos las transacciones del ISPOL únicamente a nivel bursátil a través del SEP, que es el sistema informático de las bolsas de valores. Ahí le estoy dando 4 medidas y voy a seguir sumando. Hemos implementado algo que nos llena de orgullo. Somos la única institución pública o privada en Latinoamérica en tener implementada simultáneamente la norma ISO 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento. Hay instituciones que tienen la una o la otra. Nosotros tenemos las dos simultáneamente implementadas y vamos ya a iniciar el proceso de contratación de una empresa certificadora. Es decir, nuestra intención es que en el primer trimestre del próximo año una certificadora avale que nosotros estamos cumpliendo con estas 2 normas. Son 6 medidas, pero aparte de eso, implementamos algo que debería ser una buena práctica en todo el sector público. Si usted ingresa a la página web del ISPOL, va a encontrarse con un visualizador ejecutivo en el cual puede percatarse del estado inmediato, actual, de los diferentes indicadores del ISPOL. ¿Cuál es la población que atiende? ¿Qué prestaciones hemos pagado? Pero sobre todo las inversiones. ¿Con quién invertimos? ¿Cuánto invertimos? ¿A qué monto y a qué plazo? Eso no hay en el país, pero esa es una demostración de transparencia. Nos atamos también y nos valemos de la colaboración de las ONGs. La Corporación Participación Ciudadana todos los meses evalúa el nivel de acceso de nuestra página web a información pública y nos emite una calificación que empezamos en el 32.5% y hoy nos mantenemos y procuramos mantenernos en el 100%. No solo eso, la Defensoría Pública nos dio el sello defensorial. Puede meterse a la página web y verificarlo como señal de que el 2022 cumplimos con los parámetros de la LOTAI. Pero todo eso no es suficiente. ¿Qué hemos incorporado además de la estructura del ISPOL? La unidad de cumplimiento, es decir, una auditoría directa, previa, porque la falencia de las auditorías es que son ex post, luego de que pasaron los hechos. Bueno, un oficial de cumplimiento sí está en la capacidad de parar un proceso cuando detecta alguna irregularidad. Y también hemos incorporado ya en la estructura del ISPOL una verdadera auditoría interna, independiente de la auditoría interna que viene de la parte de la Contraloría General del Estado. Le estoy dando casi una decena de medidas preventivas que hemos incorporado. Sin embargo, todo esto no puede garantizarnos que no exista corrupción. Lo que yo sí puedo asegurarles es que es un ISPOL completamente cambiado en estructura, donde existe inclusive un canal de quejas y denuncias para prevenir actos de corrupción. Pero el peor incentivo que existe para la corrupción, Fernando, Byron y a todos los que nos escuchan, son esos niveles de impunidad. No puede ser que 3 años después del caso ISPOL no tengamos un solo sentenciado en el país.
Coronel, y solamente para información general, el número de aportantes son los 55.000 servidores policiales, se me va el número exacto, y ¿cuántos pensionistas tiene a la fecha? Eso también es importante resaltarlo. Cuando hablamos del ISPOL, es una institución más grande que la Policía Nacional, porque la Policía Nacional cobija solo al personal de servicio activo, que actualmente somos, como usted bien lo manifestó, 58.000 efectivos. El ISPOL cobija también a los policías de servicio pasivo y a sus familiares, es decir, una población cercana a 300.000 personas. Wow. 90.000 familias ecuatorianas, nosotros hablamos rápidamente, pero esa es la realidad. Ese es el conglomerado inicialmente afectado. Pero si no recuperamos los recursos, la factura la pagamos los 17 millones de ecuatorianos, pues, porque recordemos que mañosamente en las últimas reformas que hicieron a la ley del ISPOL le pusieron una supuesta garantía, teórica, ¿no? Pero es supuesta garantía de que cuando falten los recursos en el ISPOL, el Estado se hará cargo. Algo similar a lo que pasaba con el IES, que el IES no necesitaba liquidez, decía, y que cuando requieran le comuniquen para hacer las transferencias. En las actuales circunstancias financieras del país, la pregunta es de dónde van a sacar los mandatarios recursos para darle al IES, al ISPA o al ISPOL. Claro, ahora vamos al tema del famoso señor Cherres. ¿Cuál es la situación de él? ¿Cuál es la situación con el mago Cherres, que se dice está viviendo sin problemas en México? El señor Cherres, recordemos que allá por los meses de julio, agosto y octubre del 2020 tenía una agenda profusa de medios, se daba vueltas por diferentes radios y canales de televisión diciendo que este era simplemente un problema técnico, cuestión de que le digan en qué cuenta depositar y que al otro día transfería los recursos del ISPOL. Así los decía, ¿no? Bueno, ahora vemos que los abogados del señor Cherres tratan de dilatar las audiencias tanto en Quito como en Guayaquil. Él se encuentra radicado desde hace 3 años en México. Sabemos que supuestamente está casado con una ciudadana mexicana y hay informaciones de que había inclusive accedido a la nacionalidad de ese país. Pero está entregado el pedido de extradición a las autoridades mexicanas. Ese es un proceso que nos supieron explicar puede tomar alrededor de 18 meses. Sin embargo, hay que recordar que él también está declarado prófugo de la justicia norteamericana por infracciones a la FCPA, que es la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. En el plano personal, Fernando Byron, yo preferiría que el señor Cherres sea detenido, trasladado a Estados Unidos, investigado, sentenciado y luego lo manden al Ecuador. Porque si regresa al Ecuador extraditado, él aterriza, pasa una audiencia ante un juez y va a pedir trato igualitario con los otros procesados. Como los otros procesados solo tienen prohibición de salida y presentación periódica del país, lo veremos tranquilamente pasearse por la Avenida de los Chiris en Santa Paz y sin haber dado todavía cuentas a la justicia. En Estados Unidos le incautaron algunos recursos, algo más de 70 millones de dólares. Ahí no hay cómo recuperar por parte de Ecuador nada. Sí, esos son los 72 millones de dólares que están en el Safran National Bank, que fueron inmovilizados por el FBI muchos meses atrás, que en septiembre el Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos solicitó que pasen al erario norteamericano, que nosotros el 28 de octubre ya con nuestros abogados internacionales hemos presentado un escrito indicándole que somos los legítimos propietarios, pero además también por parte del gobierno saliente se han realizado diligencias diplomáticas para especificar eso. La titularidad de esos recursos le pertenecen al ISPOL. Aspiramos y esperemos que en los próximos meses la Corte del Distrito Sur de la Florida se pronuncie, nos dé la razón y podamos incorporar esos 72 millones de dólares, que con eso se completaría el 55% de recuperación. ¿Cuál es el objetivo hoy día de usted o de ustedes en este caso? Es importante puntualizarlo. Como yo soy la figura visible de las entrevistas y que normalmente está en las audiencias judiciales, se cree que esto es una lucha individual y no es así. Yo tengo que ser muy grato con mi equipo de trabajo, un cúmulo de personas que laboran día a día, pero además también con los mandos institucionales que pese a que se han relevado, han mantenido estable al equipo en el ISPOL. Lo mismo ha acontecido con los diferentes ministros de la cartera del Interior. En el futuro cercano, nosotros estamos expectantes de cuáles van a ser las decisiones del presidente electo, el señor Daniel Noboa Sin. Yo he hecho un llamado público de que considero es oportuno que el equipo de asesores ya se interese del tema ISPOL, nos pidan las reuniones que corresponden, les informemos de los detalles, pero aspiraría
aspiraría que mantengamos esta línea de recuperación, porque quiero ser claro, uno puede hacer cualquier esfuerzo en el ámbito judicial, extrajudicial, mediático, pero todo tiene un tope. Si no tenemos una cobertura de las más altas autoridades políticas, las tareas de recuperación se pueden detener. Entonces, es importante que se comprenda la trascendencia del tema ISPOL. Cuando hablamos de tan importante tema, imagínense que estamos a la expectativa de que se designe el ministro del Interior y me dirán, pero eso tiene que ver con seguridad. Pero el ministro del Interior es el que preside el consejo directivo del ISPOL. Y si hablamos de los niveles de inseguridad que vive el país, ¿cómo esperan los ecuatorianos que podamos mejorar los niveles de seguridad si la principal institución responsable de la seguridad vive sus funcionarios en una constante incertidumbre de no saber si van a tener recursos para el pago de las pensiones jubilares cuando ellos cumplan el final de su etapa productiva? Muy bien, coronel. Estamos atentos siempre en esta emisora sobre este caso, que es un tema que no se lo entiende o no se lo entendía, pero que ocurrió aquí en el Ecuador, increíble, ¿no? Se le llevaron los billetes al ISPOL, le dejaron un poco de papeles, y cuando se denunció nadie dio la cara y todo el mundo quiso lavarse las manos o demostrar lo que no había, lo que no existía. Hoy día están en un proceso de recuperación que esperamos llegue al mejor nivel posible. Gracias por atender la entrevista. Gracias.